San Juan capítulo 1 del versículo 1 al 5. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Leemos ¿en qué nombre? En el nombre del Señor Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo, vamos a volver a dar lectura. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. ¿En quién dice su Biblia? En Él. Versículo 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿en quién dice su Biblia? En su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice el versículo 14, en el cual finalizamos: y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Con un fuerte aplauso puede tomar asiento. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el título: el Dios palabra, a manera de pregunta, o la palabra de Dios. El Dios palabra o la palabra de Dios. Ok, vamos a estar dando un pequeño recorrido, y quiero aclarar esto antes de empezar a hablarle lo que les voy a hablar. No voy a hablar teología. No voy a hablar teología. Voy a tocar historia. La teología es una cosa y la historia es otra cosa, ¿ok? No es el tema, no voy a profundizar en el momento acerca de la diferencia de la historia y de la teología, ¿ok? Llegará el momento donde estaré explicándole acerca de esto. Ahora, durante mucho tiempo hemos visto cómo se han estado tomando algunos textos de las Escrituras y se han estado viendo y comparando con nuestras costumbres y con nuestros lenguajes, creando así con estos fundamentos doctrinas, fundamentos con interpretaciones de nuestras costumbres y de nuestras nacionalidades, dejando con estas obras y con esta manera de interpretación y de ver y de tomar las Escrituras, dejando por fuera algo muy importante, que es la raíz y la procedencia de las Santas Escrituras, sus interpretaciones y sus significados originales, que cada uno de ellos, y aún la palabra, fueron dadas primeramente, no fueron dadas a maracuchos. La palabra no fueron dadas a colombianos al principio. Hago la objeción. No fueron dadas a los Estados Unidos. No fueron dadas tampoco a panameños, sino a quienes fueron dadas la palabra primeramente, a los judíos.
donde la palabra de Dios fue dada primeramente a los judíos. No se me vaya a alarmar, no voy a judaizar la iglesia. Hay gente que oye hablar de los judíos. No, los judíos. Tener mucho cuidado y oír primero. Tenemos que reconocer que primeramente la palabra fueron dadas a los judíos, revelada conforme a las costumbres judías, dada a los judíos y revelada conforme a las costumbres judías, donde por medio del Espíritu Santo trató a la vida de estas personas. Donde en el libro de Segunda de Pedro, vaya por favor, una vez dada la palabra de Dios a los judíos, esta palabra es testificada que no fue dada para que ellos la interpretaran a su manera. Y también las escrituras resaltan que esta palabra no se les ocurrió a ellos ni fue un invento de ellos. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, Segunda de Pedro. Esta sí es la cita. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice así la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, mire que no habla en plural. Cuando dice de la Escritura se está refiriendo a todo, ¿ok? Que ninguna interpretación, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres ¿de qué? De Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién dice su Biblia? Por el Espíritu Santo. Ahora nosotros tenemos acá una parte de la procedencia de la palabra de Dios. Dios envió a su Espíritu a hombres santos y consagrados y les dio su palabra. Eso es lo que quiere decir el texto, que la palabra no fue dada a brujos, no se le fue dada a hechiceros, a fornicarios, a idólatras, no, sino que Dios llamó a hombres, los santificó y a estos le dio su Espíritu y a través del Espíritu depositó en ellos su palabra para que la mantuvieran y la protegieran. Dice el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, aquellos judíos, hombres de Dios, en quienes Dios depositó su palabra, ellos la guardaban, ellos la protegían tal cual como habían oído de Dios. Segunda de Timoteo, vaya por favor un poco atrás. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice acá la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Es inspirada por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, que la palabra de Dios fue dada por Dios, inspirada por Dios. No eran filósofos, pensadores, cuenteros, quienes se sentaban un día, vamos a escribir, a inventar a Dios. No, nada de eso. La palabra de Dios fue inspirada por el Dios Todopoderoso. Ahora, quiero que hagamos un pequeño recorrido, ahora teniendo este conocimiento, que número uno, el origen de la palabra fue primeramente a los judíos. Y número dos, ¿cómo vino esa palabra a los judíos? A hombres santos de Dios por medio del Espíritu Santo. Ya tenemos este pequeño fundamento. Ahora, teniendo este fundamento, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de la historia. Y hablemos un poco acerca de la palabra que a los judíos, a los hombres santos de Dios, fue dada a través del Espíritu Santo. Pero
tenemos que conocer allí el origen de las Escrituras. Y allí nosotros nos daremos cuenta que las interpretaciones que les hemos dado a algunos textos de la Biblia son errados. Haciendo este recorrido nos vamos a dar cuenta el origen, la procedencia, el carácter, la raíz que debería tener la palabra de Dios hoy día. Y vamos a compararla con algunos significados de algunos textos que nosotros usamos hoy día y las interpretaciones que le damos, y nos vamos a dar cuenta que hemos estado interpretando erradamente las Escrituras. Algunas personas prefieren decir que la Biblia tiene error. No, el error lo tiene el lector de la Biblia. Cuando lee y su interpretación es aislada de la raíz o de la semítica, esta palabra es de las profundidades, de la esencia de donde provinieron la palabra de Dios. Yo no puedo tomar un texto de la Biblia e interpretarlo maracuchamente. No puedo interpretarlo de acuerdo a mi costumbre, porque yo puedo construir una doctrina mala. Ya vamos a entender un poco de lo que yo le estoy hablando. Comencemos a hacer un poco el recorrido. Cuando Dios trató con los profetas y le llevó esa palabra a los hombres, primeramente, los primeros hombres que oyeron la palabra de Dios, como hablamos en el principio, ¿qué lenguaje tenían? ¿Se ha ido usted un poco a la historia? ¿Se ha dedicado usted a buscar a través de la historia qué lenguaje tenían los creyentes primitivos, los patriarcas, cuando recibieron la palabra de Dios? ¿Qué idioma hablaban? Ellos hablaban hebreo y arameo. Hebreo y arameo. Estos eran los dos idiomas que predominaban en aquel entonces cuando Dios trató con los santos hombres para que transmitieran la palabra y le dijeran a los pueblos lo que Dios quería que ellos supieran. El lenguaje con el cual Dios trató con ellos y a los que Dios le dio su palabra fue hebreo y arameo. Los judíos hablaban ese idioma. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, le voy a dar resumen, porque si vamos a ir detalle por detalle, las 7 de la noche va a ser temprano para salir de este lugar si nos metemos a profundidad con la historia, por lo cual le voy a dar un pequeño recuento fundamental y lo más importante. Hablaban hebreo, arameo. Los judíos hablaban arameo y esta lengua predominó por muchos siglos en aquel tiempo. Profecías venían, profecías iban, palabras venían, palabras iban, mandamientos venían, mandamientos expresaban en estos dos lenguajes, hebreo y arameo. Ahora, cuando aquella nación que era pequeña comenzó a ser visitada por mercaderes, por comerciantes, por los países limítrofes, o es decir, los países que vivían en las fronteras, y por cada uno de los peregrinos que vivía allí, el lenguaje que ellos tenían no era hebreo, arameo. Por decirle, para explicarle de esta manera. Si nosotros tuviéramos el lenguaje acá dentro del templo, el lenguaje de hebreo, arameo. Y resulta ser que para acá comienzan a venir muchas visitas. Los vecinos que están alrededor no tienen el lenguaje hebreo arameo. Ellos comienzan a venir peregrinos, comienzan a venir mercaderes con diferentes lenguajes. Y todos los que vengan alrededor tienen un lenguaje y nosotros un lenguaje diferente. Se le vio la necesidad a los judíos que hablaban hebreo, arameo, de cambiar el lenguaje para poder entenderse con los países limítrofes que habían alrededor, con los mercaderes y con los peregrinos. Ellos tenían un solo lenguaje. ¿Sabe cuál era ese lenguaje? El griego. Y una vez que los judíos, con lenguaje hebreo, arameo, vieron la necesidad de cambiar su lenguaje al griego,
ellos no podían dejar en el hebreo y arameo las escrituras, porque ellos iban a morir, el lenguaje en un futuro iba a cambiar, iba a desaparecer el hebreo y el arameo, y nadie iba a entender las escrituras. ¿Qué hicieron? Ellos tuvieron que traducir las escrituras, tuvieron que cambiarle el idioma a la palabra de Dios. Pero ese cambio o esta transcripción de la palabra de Dios del hebreo al arameo al griego, ¿cómo la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? Allí comienza todo. Y yo quiero que por favor, yo sé que esto es un poco fuera de lo acostumbrado, a lo que muchas personas quieren oír en una iglesia, pero esto es esencial. Lo fundamental es saber el origen de la palabra de Dios. Y el origen de la palabra de Dios fue dada a los hebreos, quienes tenían un lenguaje hebreo, arameo, y como sucedió que ellos iban a ser extinguidos, y su idioma también, ellos decidieron cambiar su idioma al griego, y obviamente ellos vieron la necesidad de cambiar el idioma de la palabra de Dios. ¿Quiénes hicieron esta transcripción del hebreo arameo al griego? Este trabajo interpretativo, que esta es la palabra, este trabajo interpretativo lo realizaron unos judíos custodios de la palabra de Dios. No es como hoy día que cualquier imprenta puede traducir la Biblia. Incluso puede actualizar cual palabra exista en la Biblia al lenguaje de la Real Academia, porque ¿sabía usted que el lenguaje español tiene fecha de vencimiento por años? Usted compra un diccionario, el diccionario le dice, se vence, no son las hojas, es el lenguaje. Si usted tiene un diccionario de hace 10 años, las palabras de hoy no son las mismas. Eso pasa acá, en nosotros, en esta parte. Ahora bien, fíjese de esa agravante. Ahora nosotros vamos a ir al principio. Cuando el idioma de la palabra de Dios, vuelvo a repetir, era hebreo arameo y fue interpretado al griego. Esta interpretación la hicieron los custodios de la palabra de Dios, judíos celosos que tenían los originales, que se encargaron de hacer una transcripción interpretativa. Yo no sé cuánto usted ha leído acerca de esto, a lo mejor va a conocer y le va a sonar familiar de el nombre de lo que hicieron con la transcripción de la palabra de Dios del hebreo al arameo al griego. Este trabajo se le llama en la historia y en el judaísmo el Targumim o el Targum. Esto no es una religión, tampoco es una Biblia aparte. La palabra Targumim significa interpretación, es decir, ese fue el trabajo que aplicaron a la palabra de Dios cuando tenía el lenguaje hebreo, arameo, al griego. Los Targumim fueron los que se encargaron de hacer esta interpretación. Realizaron esta interpretación de la palabra de Dios. Y allí entraron los 7 libros del Antiguo Testamento, lo que antiguamente se conocía como la Torá, y que el lenguaje español les cambió el nombre como el Antiguo Testamento. Y puedo decir, mal llamado Antiguo Testamento. Y que hemos conocido nosotros que la Torá es en realidad una palabra judía. Nosotros en español entendemos que es el Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a ir en esta parte por paso.
Estamos en los Targumim. Los Targumim fueron los judíos celosos quienes se encargaron de hacer este trabajo interpretativo de la palabra de Dios. Estos Targumim hicieron un trabajo interpretativo y óigame bien, sin hacer cambio en los originales. Fue un cambio de idioma interpretativo. Un cambio de idioma interpretativo. No fue una interpretación dedicada a palabra por palabra, porque si hubiese sido un trabajo interpretativo donde se traducía palabra por palabra, ahí es donde podría haber un cambio en significados. Pero conservaron el significado hebreo-arameo al griego. Y por eso es que usted conoce hoy día que la mayoría de los países árabes creen casi todo una misma cosa. Pero esta parte acá, que no somos de esa parte de los árabes, la creencia es diferente. Y como el mundo es como si estuviera dividido en creencia. Y todos los árabes, todos los judíos, todos esa parte en aquellos lugares tienen casi una misma creencia. El 99% de los judíos creen una misma cosa. ¿Qué creen? Ya vamos a ir dentro de un momento allá. Ahora, este trabajo interpretativo no fue palabra por palabra, porque si no, hubiesen tenido que cambiar el significado de la palabra hebrea al significado de la palabra, ¿cómo? No. Vamos a ver si me está agarrando. Fue traducida del hebreo arameo al griego. El significado de la palabra del griego, ejemplo, el significado de la palabra amor en el griego y en el hebreo, los Targumim transcribieron una traducción interpretativa con el mismo significado del griego. No cambiaron. Esta fue la razón que la palabra de Dios pasara por los Targumim. Los custodios de la palabra de Dios se encargaron de que la transcripción interpretativa fuera original. ¿Qué fue lo que cambió? El lenguaje. Pero el significado era lo mismo. Un griego oía de Dios y sabían a qué se estaban refiriendo. Un griego oía de un pan, sabía a qué se estaba refiriendo. No es igual hoy día. ¿Cuántos significados o cuántos sinónimos le llamamos acá, nosotros en la lengua española? ¿Cuántos sinónimos no tiene una palabra voy? Muchísimo. Incluso si lo cambia, si lo escribe con una B que no es la misma, significa otra cosa. En el judaísmo no es así desde el principio. El judaísmo hebreo, arameo, al griego no existen mayúsculas, no existen minúsculas, no existen comas, no existen puntos, no existen acentuaciones, no existen tildes, no existe nada de eso. ¿Sí me está entendiendo? Ok, vamos a seguir. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Por eso es que Pedro da este texto bíblico a los creyentes, porque ellos tenían este temor que la palabra de Dios no sufriera cambios, y que los cambios que podían sufrir era cuando un lector leía un pasaje y lo explicaba de otra manera. Y el apóstol Pedro dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? A las Santas Escrituras. Eran celosos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no vino por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, fueron llenos con la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios no era de interpretación privada.
La palabra de Dios en la mente de un judío es más respetada que en la mente de uno de nosotros. Aunque el problema es los radicales que se han vuelto ellos. Parte de ellos no reconocen a Jesucristo. Pero dentro de un momento vamos a hablar acerca de eso. En los judíos había este temor de no darle una interpretación errada de las Escrituras. Una de las cosas que tenemos que tener nosotros presente y aprender, que la mayoría de los textos son de lenguaje diferente. Y cuando digo de lenguaje diferente, voy a acentuar, a ser más explícito. De lenguaje interpretativo diferente. Y hay muchas opciones. El Antiguo Testamento es de lenguaje figurativo que el lenguaje literal. ¿Algunos saben qué es un lenguaje figurativo? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es un lenguaje figurativo. Vaya al Salmo 91, por favor. Y vamos a leer allí un poco de lenguaje figurativo, a identificar en la Biblia un lenguaje figurativo. Y vamos a identificar en la Biblia un lenguaje literal. Un lenguaje figurativo se conoce como por el sinónimo de una metáfora o parábola. Todo texto que hable a manera de parábola o a manera de metáfora es un texto, un lenguaje figurativo. Salmo 91, del versículo 1 al 9. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Ok, vamos a encontrar acá para que podamos identificar en la Biblia un lenguaje figurativo. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿sí dice así su Biblia? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Dice, y debajo de sus alas estarás seguro. ¿En dónde está el lenguaje figurativo? En el que pone a Dios como si fuese alguien que tiene plumas. Y pregunto, ¿en qué otra parte de la Biblia dice que Dios tiene pluma? ¿En qué otra parte de la Biblia dice que Dios tiene pluma? Entonces yo no puedo fundamentar mi creencia sobre un Dios que tiene pluma. ¿Cuál es la respuesta? Eso es un lenguaje figurativo, o como se conoce en otros lenguajes, una parábola, o uno de los sinónimos, una metáfora. Vamos a seguir viendo Salmo 119 más adelante, y esto lo va a ver usted alrededor de la Biblia. Alrededor de la Biblia, usted va a ver este lenguaje. Salmo capítulo 119, versículo 103, cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice acá la palabra de Dios: cuán dulces son a mi paladar tu palabra. Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar, cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que la miel a mi boca. ¿En dónde está el lenguaje figurativo? En que está comparando la palabra de Dios con la miel. Cuando usted lee la Biblia, ¿a usted le deja un sabor en la boca de miel? ¿A quién? No a nadie. Esto es un lenguaje figurativo. Es decir, que es delicioso, que es bueno. Un sinónimo de esta interpretación figurativa es que es bueno. Que es bueno para el cuerpo, para el alma, leer la palabra de Dios. Es la palabra de Dios para nosotros buena. Entonces, coloca este lenguaje interpretativo, figurativo, comparando a la miel con la palabra buena. Vamos a seguir. El versículo 105 del mismo capítulo. Ahora miren este lenguaje.
Ya lo tienes, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si yo tomara este texto literal, yo no soltaría una lámpara de mi mano y le escribiera palabra de Dios. Y cuando se me acaben las pilas, se acabó la guía. No podemos tomar este texto literal. Este texto es de lenguaje figurativo. Es decir, que lo que quiere decir el salmista David con este lenguaje figurativo, que la palabra de Dios nos guía, nos alumbra el camino. Como dice el libro de Proverbios, comparando o reforzando el sabio ve venir el mal de lejos y se aparta. Así sucesivamente, Proverbios capítulo 6, versículo 23. Vaya, por favor. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, camino de vida, la reprensión que te instruye. Ahora, esto es un lenguaje figurativo, ¿ok? Es un lenguaje figurativo. Salmo, versículo 19. Vaya un poco allá. Vamos a estar leyendo lo más posible para que usted pueda entender claramente que hay veces que nosotros hemos leído un lenguaje, un texto que tiene carácter de lenguaje figurativo y le hemos dado interpretaciones literal. Y ya le voy a decir lo que acarrea esto. Salmo capítulo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian las obras de sus manos. Un día emite palabras a otro, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Salmo 19, versículo 4. Por toda la tierra salió la voz de Dios, salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. ¿Es Dios un gigante? ¿Tiene Dios esposa? Pregunto. Acá lo está comparando como un hombre que sale al encuentro de su esposa alegre. Y así sucesivamente la palabra de Dios tiene este fundamento. Lenguajes figurativos por donde quiera. Por eso es que nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para entender las Santas Escrituras. Y tenemos que aprender y comprender, arraigarnos y cimentarnos que la teología no es el Espíritu Santo. Entendamos, la teología no es el Espíritu Santo. Un montonón de gente, ministros, pastores, van a la teología para entender las Escrituras. No. Los hombres no fueron llenos de conocimiento a través de un instituto bíblico, sino que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el que conoce las cosas de Dios si no es el Espíritu de Dios que está en él? A su nombre. A su nombre. Ahora, estos son algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Podemos ver algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Y que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar, pues, un montón. El rey de las parábolas, ¿quién era? Usted no va a encontrar esto en la Biblia, esta expresión que yo estoy diciendo. ¿Cuántas parábolas no dijo Jesucristo? Ahora, ¿por qué Jesucristo decía, les voy a hablar una parábola? O lo que le dije, se los dije en parábola. Él sí lo acentuaba y no encontramos esta acentuación en el Antiguo Testamento.
Porque la traducción del Antiguo Testamento pasó por los Targumim. Gran parte del Nuevo Testamento no pasó por los Targumim. ¿En qué problema se metió Constantino? ¿Por qué cree usted que lo persiguieron? ¿En qué problema se metió Martín Lutero? ¿Por qué cree usted? Eran mártires. ¿Qué hicieron con la palabra de Dios? Una bendición tenerla en el español, pero tenía que pasar como pasó el Antiguo Testamento. Y hoy tenemos consecuencias graves por nuestro lenguaje y por la interpretación que le estamos dando a algunos textos de la Biblia. Ahora vamos a ver algunos textos figurativos del Nuevo Testamento. Y yo voy a comenzar con el más importante de todo. Como todos los demás textos son importantes, este también es importante. Y el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Sabía usted que San Juan 1, del 1 al 14, es de un lenguaje figurativo? ¿O con el lenguaje del Nuevo Testamento? ¿Es una parábola? ¿Reconocería usted que Juan 1, del 1 al 14, es una parábola? ¿Qué cambiaría si reconoceríamos que Juan 1, del 1 al 14, sería una parábola? Y lo veríamos y lo comencemos a ver como un lenguaje figurativo y no le demos una interpretación literal a este texto. Hermano, cambiaría la doctrina. ¿A favor? Por supuesto. Vamos a seguir. San Juan capítulo 1 del versículo 1 al 14. Y dice así: en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era, hasta ahora, lo que nos está diciendo la palabra, si lo tomamos literal, que Dios es la palabra. ¿Cierto? Que Dios es la palabra. Vamos a dejarlo hasta allí por un momento. No voy a saturar con ejemplo, porque si usted va más abajo, está hablando de la luz que estaba en el mundo y que alumbra a todo hombre. Y esta luz verdadera venía a este mundo, pero ya estaba en el mundo. El mundo por él fue hecho, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y usted ve en el versículo 14 como el verbo fue hecho carne. Así sucesivamente, son muchos puntos. Vamos a quedarnos en el versículo 1, donde en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era, ¿qué dice su Biblia? Ahora, ¿cómo se interpretaría este texto? Si este texto lo pasáramos por el Targumim, que hermano ahora es judío, ¿no? No hablo de nada del judaísmo, nada, sino de la raíz, de las costumbres, de la palabra de Dios, según el significado que debería tener el Nuevo Testamento o al significado que le tendríamos que dar cuando nosotros leemos las Escrituras. Si nosotros aplicáramos el lenguaje, no me grabo muy bien el griego, los significados griegos al Nuevo Testamento, vamos a entender muchas cosas. Lo primero, que es un lenguaje interpretativo y que es un lenguaje literal. Ahora, un judío va a entender claramente que este texto es un texto figurativo y ellos no van a creer que Jesucristo es Dios. Por eso es que más del 90% de los árabes, de los judíos, no creen que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque odiaban a Cristo. Un porcentaje sí, y no lo reconocieron, al que crucificaron y que al Padre resucitó al tercer día no lo aceptaron. Pero otra parte, y más grande que esto, ellos saben el significado de este texto. Y yo no voy a decir que este texto está mal, este texto está muy bien. Lo que está es mal interpretado. Y que este texto es un lenguaje figurativo. Es una parábola, no es un lenguaje literal, no podemos tomarlo literal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, tomando en cuenta que
textualmente leemos que Dios es la palabra, no encontramos nosotros en ningún otro lugar esta afirmación. O expresiones como el Dios palabra. Juan 1, si lo tomamos literal, Juan 1 dice que Dios es la palabra, ¿cierto? A ver, ¿leyó o no leyó que Juan 1 dice que Dios es la palabra? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿en qué otra parte de la Biblia habla del Dios palabra? O la palabra Dios. No entre paréntesis la palabra Dios, sino la palabra, el Dios palabra. O palabra Dios. Encontraremos nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento algún extracto que nos diga que Dios es palabra, o exista una palabra Dios. No lo vamos a encontrar, porque no existe el Dios palabra. ¿Sí me está entendiendo cómo comienzan a cambiar las cosas? Si yo leo en Juan 1, vamos a leerlo. En el principio era el verbo. El verbo en griego quiere decir palabra. Significado de la palabra verbo en griego quiere decir palabra. Y el verbo era Dios, como dice acá esta escritura. Y el verbo era con Dios, perdón. Y el verbo era Dios. Allí, de una vez, lo leemos y el que lo está leyendo dice, Dios es la palabra. ¿Es lo que quiere decir en realidad el texto? Si yo digo que Dios es la palabra, ¿de qué manera estoy tomando el texto? ¿Literal o figurativo? Si yo digo que Dios es la palabra, ¿de qué manera estoy tomando el texto? ¿Literal o figurativo? Literal. Le he hablado mucho de lenguaje figurativo, pero no le he hablado lo suficiente de lenguaje literal. Lenguaje literal es que usted diga todo lo que diga acá y usted crea una doctrina con lo que usted lee acá. Le dije en el libro del Salmo capítulo 91, con su pluma no me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Si yo aplico ese texto en lo literal, yo voy a creer que Dios tiene pluma. Pero yo tengo que leer y entender, Dios no tiene pluma. Eso me lo dice para que yo entienda cómo Él protege, como las gallinas protege. También en el Nuevo Testamento dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no te quise proteger? Así como protege las gallinas su polluelo. Así como, no dice, yo soy una gallina que protege a los polluelos. Leer, pero cuando yo lo voy a explicar, no puedo decir Dios es o tiene pluma. Igual es acá. La Biblia dice que Dios es la palabra. Pero esto es una metáfora. Dios no es la palabra. De Él sale la palabra, porque si no encontrara en otra parte de la Biblia que dice el Dios palabra. ¿Sí me está entendiendo? Espero. De todas maneras, cualquier pregunta, cualquier inquietud, denle un aplauso fuerte al Señor. Usted pueda preguntar. Ahora, Dios no es la palabra. Yo no puedo tomar este texto literal. Dios no es la palabra. Yo estaría endiosando la palabra, dándole divinidad a la palabra, aunque la palabra sale de Dios, pero no hay una divinidad endiosada en la palabra. La divinidad está el que tiene la palabra, de donde sale la palabra. ¿De dónde salió esta creencia? Bueno, de una mala interpretación. Cuando tomamos un texto figurativo y le damos una interpretación literal. Tomamos un texto figurativo y le damos una interpretación literal, es que nacen estas mutaciones de creencia, estas mutaciones de doctrinas, sin fundamentos del Antiguo Testamento.
y que obviamente muchas de estas creencias que han surgido por textos figurativos y tomados literales no toman en cuenta el Antiguo Testamento y tienen que buscar textos y torcerlo. Entonces, los textos que sí hablan, que les revocan su creencia, entonces ellos dicen, eso dice así, pero no es lo que significa. Eso sí los toman figurativo. Entonces nosotros tenemos que iniciar desde el principio. Para leer el Nuevo Testamento, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la Biblia tiene una gran parte también que se llama el Antiguo Testamento. Y que es muy importante para que nosotros entendamos el Nuevo Testamento. Mire, si no hubiera una guerra, desde hace mucho tiempo, a través de la palabra de Dios o contra la palabra de Dios, ¿por qué entonces usted encuentra textos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento dice Jehová y en el Nuevo no dice Jehová? No, porque el nombre de Dios era YHWH y le asignaron y por eso el Nuevo Testamento no es. No es el tema ahora. Yo solamente le estoy asomando para que usted vea la diferencia del Nuevo al Antiguo y que el Nuevo no está mal. La Biblia no está mal. Quienes están mal son los interpretadores que están tomando texto figurativo y dándole significado literal y creando doctrinas de esa manera. Y que podemos acarrear consecuencias muy graves. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, en el Antiguo Testamento en ninguna parte aparece el Dios palabra. En ninguna parte de la Biblia. Yo le invito a usted a irse a un instituto teológico. Vaya a un instituto teológico. Que o el Babalá, o el Trinitario, o el Unitario, o el Testigo de Jehová, o el Adventista, cuánta religión haya allí, porque hay muchas religiones que le ayuden a buscar en todas las Biblias donde aparezca el Dios palabra. Obviamente, si lo va a aparecer, ellos le crean una, se la hacen y la actualizan el lenguaje y obviamente como están haciendo hoy día. Existen Biblias hoy día de la nueva versión, Reina Valera, que no aparece el nombre Jesús. Que no aparece el nombre Señor. ¿Quiénes son estos que se han atrevido a quitarle palabras a la Biblia o cambiarle significados a algunos textos de la Biblia? Cuando el libro de Apocalipsis manifiesta un juicio de las plagas que vinieron sobre Egipto al que le cambiare o le quitare una coma o una tilde a la palabra de Dios. Estos desconocen al Dios Todopoderoso. Y es que el anticristo y la apostasía va a venir. ¿Sabe cómo? La gente cree que la apostasía y el anticristo va a venir cerrando iglesias y persiguiendo y decapitando cristianos. Es una metáfora, hermano. Le va a dar una nueva Biblia, una nueva traducción, para que usted no deje de ser, entre comillas o entre paréntesis, cristiano evangélico. Pero la doctrina de él, por eso es la lucha contra el original, contra la raíz, la lucha contra lo fundamental de la palabra de Dios. Cambiarán todas las cosas. Y por eso es que la palabra de Dios dice que el anticristo no vendrá antes que se manifieste primeramente la apostasía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué es la palabra en el Antiguo Testamento? Vamos rápidamente al Jeremías capítulo 23. ¿Qué habla Jeremías acerca de la palabra de Dios? ¿O habla Jeremías del Dios palabra? Jeremías capítulo 23, versículo 27. Capítulo 23, versículo 27. Dice acá Dios por boca de Jeremías: no piensa como hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre. Con su sueño cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se volvieron a mi nombre, de mi nombre. Por Baal, dice el versículo 28, Jeremías 23, 28, el profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, le dijo el Señor. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Le dice acá,
Y aquel a quien fuere mi palabra, ¿qué dice? Cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Para Jeremías, ¿qué era la palabra de Dios? Obviamente, este texto está en lenguaje figurativo. Un martillo que le da a la piedra, ¿qué daño le hace la piedra? La destruye. Es decir, que ante la palabra de Dios todo se desvanece. Ante la palabra de Dios todo se convierte en polvo, hasta lo más sólido que exista en el mundo. Y está diciendo que este es el efecto que tiene la palabra de Dios. No dice el efecto que tiene Dios. Obviamente esto lo hace Dios a través de su santa palabra. Ahora, ¿qué era la palabra de Dios para Isaías? Vaya a Isaías capítulo 55, por favor. Los profetas nos pueden decir la verdad. Yo prefiero recurrir a la Biblia antes de recurrir al internet, antes de recurrir a la teología. Isaías capítulo 55, vaya por favor. Isaías nos da detalladamente un resumen acerca de la palabra de Dios, un poco más explícito. Isaías capítulo 55, versículo 11. ¿Será que para Isaías sí existía el Dios palabra? Isaías capítulo 55, versículo 11, cuando usted lo tenga puede decir amén. Y dice así la palabra de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará, ¿qué dice su Biblia? Lo que yo quiero. Vamos a aguantar un poco ahí. Ahora, si yo sostengo que Dios es la palabra, entonces la palabra tiene un Dios. El Dios palabra tiene su Dios. Si el Antiguo Testamento me deja por asentado que la palabra sale de Dios y Dios la envía, ¿por qué el Nuevo Testamento me dice a mí que Dios es palabra? O que existe un Dios palabra. Sigamos leyendo. Versículo 11, capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada para aquello para lo que la envíe. Es decir, que Dios envía su palabra. Dios envía su palabra. Ahora, esto es lo que nos enseña Jeremías, Isaías. Números capítulo 15, vaya por favor aún más atrás. Números capítulo 15. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, comparando acá que Juan 1:1 es un texto figurativo y que si fuese un texto literal tenemos que encontrar en Antiguo y Nuevo Testamento afirmaciones del Dios palabra. Número 15, versículo 30. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Número 15, versículo 30 y 31 dice así la palabra de Dios: mas la persona que hiciere algo con soberbia, a ver, no es el número 15, ya va. No, vamos a obviar ese, no es el texto, ese no es el texto. Ahora, el libro de Isaías nos manifiesta a nosotros allí cómo se representa en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, que sale de Dios. El mensajero manifiesta y declara que la palabra sale de Dios. Él la envía. Él la transmite a cada persona. Pero vamos a averiguar para David qué era la palabra de Dios. Salmo 119, uno de los textos que leímos con las comparaciones de las escrituras figurativas. Vamos a leer allá en el libro de los Salmos 119. Salmo 119, ya vamos a terminar. Salmo 119.
Salmo 119, versículo 105, dice así la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabemos nosotros que Dios es el que nos guía, pero Dios no se va a bajar de su trono para tomarnos de la mano como mucha gente escribe en sus redes, en sus WhatsApp, en sus estados, y de la mano con Dios. Y no quieren nada con su palabra. Quien nos guía es la palabra de Dios, el consejo de Dios, sus mandamientos. Eso es lo que quiere decir las Santas Escrituras. Ahora, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿qué es? Comparemos a ver si encontramos afirmaciones de lo que dice, a ver si lo podríamos tomar literal Juan 1, que Dios es la palabra, en algunos textos del Nuevo Testamento. El libro de Hechos capítulo 6, vaya por favor. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 6. Versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos a Dios, que dejemos la palabra de Dios. Mire esta expresión, no dice al Dios palabra, sino que dice la palabra de Dios, para servir a la mesa. Busca pues, hermano, entre vosotros a siervos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué más dice? A quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando nosotros leemos estas expresiones, nos estamos refiriendo a la Biblia, las Escrituras, o Dios a través de estas expresiones se refiere acerca de la palabra que sale de su boca, de las Escrituras, de los mandamientos. Hechos 6, versículo 7, el mismo capítulo, salta el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Mire, no dice y crecía Dios, y crecía la palabra del Señor, era prosperada en boca de los apóstoles. Entendamos, hermano, que la mayoría de los textos de la Biblia necesitamos revelación de parte de Dios para entenderlo, antes de hacer una doctrina fundamentada con interpretaciones de hombre. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de los originales de esta palabra? Mucho. Por eso nosotros no podemos, mire, hermano, yo no estoy muy a gusto con cantidades de profetas que se están levantando hoy día. Incluso hay escuelas de profetas. Cantidades de personas, cualquiera que se para ahí con la mitad del pelo pintado rojo y la mitad del pelo pintado verde, yo soy profeta y casi apóstol. Y no hablan nada de las Escrituras. Necesitamos tener cuidado, porque la palabra que se nos encomendó fue dada primeramente a los profetas por ángeles, a los profetas. Y si aquellos quienes torcieron las Escrituras, no se les perdonó y recibieron justa retribución, como dice el libro de Judas, ¿cuánto más vendrá sobre nosotros juicio si nosotros torcemos la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, dice el libro de Efesios capítulo 6. El Nuevo Testamento explica de una manera más excelente la palabra, lo que es la palabra de Dios. Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Sabe quién es la espada del Espíritu? ¿Sabe quién es la espada del Espíritu? Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de un lenguaje figurativo.
¿Cómo interpretamos este texto ahora reconociendo que es un lenguaje figurativo? La palabra de Dios la transmite el Espíritu Santo. Sus secretos, sus significados vienen a través del Espíritu Santo. Por eso es que una persona que no está llena del Espíritu Santo no puede profetizar. ¿Cómo profetiza una persona sin el Espíritu Santo? ¿Cómo habla misterios? ¿Cómo habla en lengua? ¿Cómo sana? Todas las cosas vienen de parte del Espíritu Santo, dice la Biblia, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todos los dones, los ministerios, todos son fundamentados con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿es Dios la espada del Espíritu? ¿Es Dios la espada del Espíritu? Todos estos textos vamos a ponerlo encima de Juan 1:1. Todos. Juan 1:1. ¿Qué saldrá? ¿Hay más? Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios, no dice porque Dios palabra, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Vamos a leer del versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por quién? ¿Quién constituyó el universo? Y no dice creó. Constituir es tener representación en algo. Y en el libro de Génesis capítulo 1 vemos a un Dios, creador de los cielos y la tierra, que con su palabra dijo, sea la luz. ¿Y qué hizo la palabra? Separe las tinieblas, hágase, descúbrase lo seco. ¿Y qué sucedía? Hay expansión. ¿Y qué sucedía? La palabra. La lumbrera mayor y la lumbrera menor, las estrellas. Y dice la Biblia, y tomó Dios polvo de la tierra y sopló en él y creó al hombre. ¿Qué sopló? Palabra. Porque así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Quién constituyó? Dice la palabra acá, versículos 3, Hebreos 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, todos estos textos son literales. Todos estos son literales. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no es todo lenguaje figurativo y no es todo literal. El problema está en la interpretación que nosotros le damos. El problema está en la interpretación que nosotros le damos a la mayoría de esos textos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? A ver, ok. La mayoría de los textos que nosotros encontramos en las escrituras del Nuevo Testamento no pasaron por el Targumim, que era la traducción
que mantenía el significado del griego, del arameo, hebreo, al griego. Pero ¿qué sucedió cuando se tradujo las escrituras del griego al español? Hubo un cambio. Y yo quiero manifestarle algo tan simple que está dañando muchas doctrinas hoy día, un solo significado. Vamos nosotros a la palabra Dios. La palabra Dios, según los Targumim o el Antiguo Testamento en los originales, la palabra Dios significa en el lenguaje griego Él. La raíz del significado de la palabra Dios en el griego significa él o ellos, que obviamente se está refiriendo a alguien que tiene poder. Esta palabra en el griego, arameo y hebreo, aun en la traducción al griego, no posee divinidad. Es decir, que cuando un judío decía Dios, no se estaba refiriendo al creador de los cielos y la tierra. En el griego. Ahora, cuando se traduce del griego al español, que es un lenguaje muy extenso y muy rico, como decimos nosotros, nos jactamos, el español es muy rico. Hasta nosotros mismos a veces ni siquiera sabemos hablar el español. Tiene mucho significado una palabra. La palabra Dios en el español tiene mucho significado y es allí donde le agregan divinidad. Cuando se trae la palabra Dios del griego al español, le traen divinidad. Y es allí donde hace la transcripción o la traducción, letra por letra, palabra por palabra, del griego. No me importan las costumbres de los griegos, ahora me importan las costumbres de los españoles. Y para un español, un Dios es el creador de los cielos y la tierra. Para un judío, un Dios es alguien que tiene poder. Y se lo voy a demostrar por la palabra de Dios. La palabra Dios en la mente de un judío es reyes, emperadores, hombres, obviamente en quienes reposaban autoridades y poder. En el libro de el libro de Éxodo capítulo 7, versículo 1, tenemos nosotros un ejemplo muy evidente de que Dios, el creador de los cielos y la tierra, Jehová, o el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, el Padre de los Espíritus, como usted le conozca, no tenía ningún problema en llamarle Dios o colocarle este título de Dios a un hombre en la tierra. El libro de Éxodo, vaya por favor. Ahora, tomando en cuenta que la palabra Dios en la mente de un judío era alguien que tenía poder, obviamente podía acentuar emperadores, reyes, príncipes, hombres. Lo que diferenciaba y los calificaba como dioses eran que tenían autoridad. Ejemplo, en los tiempos de Nabucodonosor, Nabucodonosor era un dios. En los tiempos de David, David era un dios. En los tiempos de Moisés, ¿quién era Moisés? El libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. Lea bien, allí en su Biblia. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido, ¿cómo dice su Biblia? Dios a Faraón. No, pero ahí está con D minúscula. Déjeme decirle algo. En los Targumim, o el hebreo, el griego, del hebreo, arameo al griego, no existían mayúsculas y minúsculas. No existían puntos ni comas. Por lo cual el traductor en el español le quita la letra que debe ir acá para diferenciar entre el Dios creador y el Dios de la tierra. ¿Sí me está entendiendo?
Para nosotros no debería haber diferencia en la palabra de. No, ¿cómo diferenciamos un Dios verdadero de un Dios falso? Por la mayúscula y la minúscula. Eso es falso, eso es en el idioma de nosotros. Pero en el original, todo lo que se llama Dios se está refiriendo a personas que tienen poder, y entre eso entra Satanás. El libro de los Salmos dice, Dios está en la reunión de los dioses. ¿Qué dioses? Los matachos que tienen mano y no palpan, que tienen pie y no andan. ¿Cómo se reúnen si tienen pie y no andan? ¿Cómo se reúnen si tienen boca y no hablan? No se está refiriendo a los ídolos, se está refiriendo a los poderosos. Cuando los poderosos se reunían para destruir a su nación santa, ¿sabe quién estaba en medio de ellos? El Dios de dioses, el Señor de señores, el Todopoderoso. Por eso es que las Escrituras dicen, Dios está en la reunión de los dioses. Ahora no nos vamos muy lejos, no vamos a dar mucha vuelta, volvamos acá. Dios constituye a Moisés Dios. ¿Qué sucede? Le dio Dios divinidad a Moisés y ahora Dios se encarnó en Moisés. No. La palabra Dios en la mente de un judío esto era normal. ¿Y por qué para nosotros no? Porque hay un cambio de cultura. Y no podemos culturalizar las Escrituras. Ya las Escrituras fueron fundadas sobre una cultura. Y tenemos que buscar la raíz de esa cultura para entender, y sobre un lenguaje. Y sobre un propósito, porque fueron dadas con un propósito. No podemos cambiar el propósito de las Santas Escrituras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿llamó Dios divino a Moisés? No. Le dio poder. Era como un Dios. Dios lo constituyó como Dios cuando estaba enfrente del mar. Y Moisés clamó a Dios, Señor, no hay yo qué hacer. Mira que los egipcios están detrás de mí y el mar está. ¿Por qué clamas a mí? Levanta tu vara y divide el mar. ¿Quién dividió el mar? El Dios Moisés. Me van a caer a piedra por lo que yo estoy diciendo. Pero así dice la Biblia. ¿No era Moisés Dios? ¿No lo constituyó Jehová, Moisés Dios? ¿Quién abrió el mar? El Dios Moisés. Pero esto, en nuestro lenguaje, esto es una sexta. Pero así lo dice la Biblia, pero no toman en cuenta el Antiguo Testamento, que aquí en la palabra está escrita, yo te he constituido para Faraón Dios, y Dios le dio poder, le dio autoridad, le dio a él un dominio para sacar al pueblo de Israel de los lazos de la opresión de Faraón. ¿Cuántos dioses hay ahora? El Dios palabra, el Dios Moisés, todavía faltan. ¿Se acuerda de Sansón? ¿Se acuerda de Sansón? Bueno, antes de que Sansón fuera Sansón, Dios envió un ángel a Manoa y a su mujer. Eso lo va a encontrar en el libro de Jueces. Tarea para la casa. Que se me vino ahora el texto, la historia. Y dice la Biblia que Manoa y su mujer recibieron la noticia del ángel: concebirá y será nazareo y no tocará muerto y comerá esto y lo otro. Cuídenlo porque él es para Dios. Cuando el ángel se iba, Manoa dijo: espera aquí, te voy a ofrecer un sacrificio. Y Manoa se fue corriendo, y el ángel dijo: bueno, yo te voy a esperar. Ofrece el sacrificio. Cuando Manoa y su mujer ofrecían el sacrificio, el ángel en el fuego se fue y se desapareció en el fuego. Eso fue algo de película, de 3D. ¿Y qué dijo Manoa a su mujer? Moriremos porque hemos visto a Dios. Toda persona, ángeles, hombres poderosos, que tuvieran autoridades y poder, para la mente judía eran dioses. Eran dioses. Todo lo que tenía poder, todo lo que tenía autoridad. Ahora, vamos a aplicar este significado de la palabra Dios, tomando en cuenta el lenguaje griego, que la palabra Dios significa poder. ¿Verdad que sí?
en Juan capítulo 1, en el versículo más importante de la Biblia, como son todos los demás. Vaya por favor a Juan 1. Y vamos a sacar del lenguaje figurativo, para terminar, del lenguaje figurativo, Juan 1. Vamos a darle la interpretación según el significado de la palabra Dios en griego que debería tener este lenguaje. Este versículo, Juan 1 dice de esta manera, yo se lo voy a leer como está en la Biblia y después yo le voy a dar la interpretación según el significado de la palabra Dios en el idioma griego. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era... Ahora, ¿cree usted en el Dios palabra? ¿No quedó muy convencido? Volvemos a comenzar otra vez. ¿Cree usted en el Dios palabra? ¿Cree usted que la palabra sale de Dios? Ok, no va a tener ningún problema en oír lo que le voy a decir. El libro de Juan, capítulo 1, debería literalmente tener este significado. En el principio era la palabra, y la palabra era con el poderoso. Significado de la palabra Dios en el griego, poderoso. Vuelvo a repetir, en el principio era la palabra, y la palabra era con el poderoso, y la palabra era... Si la palabra Dios significa en el griego poder, y la palabra de Dios es poder, vamos a volver a leer. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con el poderoso, y la palabra era poderosa. Es decir, que el significado original no dice que Dios es la palabra, sino que la palabra es poderosa. Y así más adelante nosotros vamos a entender muchas cosas acerca de esto. ¿Quién fue el que se hizo carne? Eso es para el domingo que viene. Póngase sobre sus pies. Esa es la tercera parte. Vamos a estar leyendo esos textos donde hablan acerca que Jesucristo es Dios. Nosotros, hermanos, necesitamos entender la palabra de Dios y pedir revelación a través del Espíritu Santo. Ahora, yo no tengo problema en reconocer lo que dice la Biblia. Tenemos que trabajar con lo que Dios nos dio. Gloria a Dios por habernoslas dado en español. Pero yo no la puedo culturalizar. No la puedo culturalizar. Yo no puedo traerme una pizza de Francia y decir, en Maracaibo se inventó la pizza. ¿Sí me está entendiendo? Yo no puedo traerme plato típico de Mérida, esa sopita de leche que trae, ¿cómo se llama, hermano José Rivas? La pizca andina. Y decir, aquí en Maracaibo se inventó la pizca andina. No, porque la pizca andina no se hace con leche, sino con Coca-Cola. Se hace y a cambiar la originalidad de las cosas, hermano. Y en eso estamos acostumbrados nosotros, en culturalizar lo que no pertenece a nuestra cultura. Y la palabra de Dios no fue dada a nuestra cultura. Tenemos que buscar la cultura a la que fueron dadas la palabra de Dios. Y ahí vamos a entender nosotros muchas cosas, sin dejar de ser venezolanos. Yo no comparto a aquellos que han hecho este trabajo radicalmente, que se han dejado crecer la barba, se han puesto sombreros largos, partoles, se han convertido en judíos. No, hermano, no necesitamos judaizarnos, porque por eso Pablo reprendió a Pedro.
Yo no necesito circuncidarme, no necesitamos, fuimos librados de todas esas cosas. Yo lo que necesito es entender que necesito la revelación de Dios a través de su Espíritu Santo en mi vida para yo poder entender las Santas Escrituras. Amén. Ahora, Dios no es la palabra. La palabra era con el poderoso y la palabra es poderosa. Así nos dice la Santa Escritura, porque la palabra de Dios es más poderosa que toda espada de dos filos. Eso sí lo va a encontrar en la Biblia, que la palabra de Dios es poderosa, que la palabra de Dios es poder, que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra, que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Pero usted no va a encontrar en la Biblia el Dios palabra. Amén. Levante sus manos, hermano. Vamos a orar.